Buenos días, los saluda Pedro García Mata, soy médico ocupacional del Centro Naval. El motivo de la presentación es básicamente hacer una capacitación dirigida a todos los trabajadores del Centro Naval en sus distintas sedes sobre el COVID-19, una actualización del tema. Como vemos en la imagen, esta es una pandemia, es una enfermedad global, mundial. Quiere decir que todo el planeta en mayor o menor grado está afectado o se encuentra enfermo. Para revisar un poco de cifras, pues a la fecha, hoy 17 de junio del 20, en el mundo se estima que hay alrededor de 8 millones de casos confirmados de COVID y 450.000 muertes confirmadas. En nuestro país, el Perú, ya contamos con 250.000 casos confirmados de pacientes infectados y 7.000 muertes. Hago hincapié ahí en confirmadas y lo pongo entre paréntesis porque es la cifra oficial, pero ahí abajo verán que planteo una pregunta: ¿cuál es el número real? Entonces el número real en realidad no lo conocemos. Lo que sí sabemos es que hay muchos pacientes o muchas personas que desarrollan síntomas y que debido a la escasez de las pruebas no se les llega a realizar un examen, un análisis. Incluso reciben tratamiento, hasta se recuperan y nunca se les hizo esa prueba, por lo cual no ingresarían a la estadística, al conteo real, ¿no? Y lo mismo pasa con las muertes. Hay algunos pacientes que lamentablemente fallecen en sus domicilios sin llegar a tener una atención médica oportuna, por lo cual no son registrados y no están contabilizados, ¿no? Entonces se estima que este número en realidad sea mucho mayor. Sabemos que este virus tiene diferentes características que las hemos ido conociendo a lo largo de las semanas y los meses, y acá les presento las que consideramos de mayor relevancia. Uno, que es altamente contagioso. Ahí ponemos una imagen donde ven un ojo, una nariz y una boca, porque básicamente esas van a ser vías de ingreso. Son tejidos que tienen superficies mucosas absorbentes por donde puede ingresar el virus. Abajo vemos que dice que afecta a todas las edades. En un principio se estimaba que este virus era exclusivamente una enfermedad de los ancianos o adultos mayores. Ahora ya se ha visto que este virus puede afectar a cualquier edad, ¿ya? Tanto un bebé de 1 año como un adulto mayor de 85 o 90 años. Es cierto que aún se ve que la letalidad o las complicaciones son mayores en pacientes adultos mayores o en pacientes con comorbilidades, pero definitivamente se pueden dar también en pacientes jóvenes. Otra característica que vemos aquí es que dura varias semanas. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. La mayoría de virus, sobre todo los de tipo respiratorio, generalmente duran días, ¿no? 5 días, 6 días, 7 días y se resuelve el cuadro. Lo que estamos viendo en los pacientes es que el periodo sintomático es largo, duran varias semanas, incluso a veces pasan del mes, ¿no? Eso es algo que se está viendo constantemente y es importante tenerlo en cuenta porque a veces el paciente que ya está con la infección, pasan 7 días, 10 días de tratamiento, sigue notando malestar y piensa que está evolucionando en forma desfavorable, pero no es exactamente así. Se está viendo que el periodo de recuperación es largo. Otro detalle importante es que no afecta estrictamente a los pulmones. Al inicio se consideraba que era una enfermedad estrictamente respiratoria, pero ya hemos visto que puede tener complicaciones a nivel vascular, formando o generando algunos tipos de coágulos. Incluso también hay afección del sistema gastrointestinal, por eso vemos pacientes que tienen vómitos o diarrea. Aquí abajo verán que planteo una pregunta: ¿genera inmunidad? ¿Sí o no? ¿Y por cuánto tiempo? La inmunidad es básicamente el desarrollo de defensas, es decir, que cuando ingresa
el virus, nuestro cuerpo empieza a desarrollar anticuerpos que nos van a defender para posibles infecciones futuras. Lo que no sabemos es si es que este nivel de inmunidad que generamos va a ser suficiente para que no nos volvamos a reinfectar. Eso todavía no se sabe. Los principales síntomas que se describen son el dolor de garganta en mayor o menor grado, la fiebre, la tos, el dolor de cabeza, la dificultad respiratoria, que eso ya es un síntoma alerta de complicación, los vómitos y la diarrea, como les decía, que también afecta el tracto gastrointestinal, el dolor corporal generalizado, la fatiga intensa, debilidad muscular. Estos últimos que les menciono, es importante reparar en ellos, porque en base a la experiencia que voy teniendo con los pacientes a los que le hago seguimiento, pues esa es una constante, ¿no? Lo describen muchas veces los pacientes como si un camión les hubiese pasado por encima, ¿no? Es la forma que tienen de explicar esa molestia, que hace referencia pues a un dolor muy intenso, ¿no? Y que tarda bastante en quitarse. La alteración del gusto y del olfato hemos visto que es bastante frecuente y parece ser algo específica también para este tipo de virus, ¿no? En cuanto a las principales comorbilidades, pues comorbilidades, el término se refiere básicamente a enfermedades o condiciones previas a la infección, ¿no? Hay muchas comorbilidades. Generalmente van a ser, digamos, las más importantes, las que afecten nuestro sistema inmunológico de alguna manera, ¿no? Dentro de ellas pues tenemos al asma, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Hay muchas otras, está la insuficiencia renal, está el cáncer, la insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares crónicas, incluso algunos medicamentos también que pueden condicionar una baja inmunidad. Los principales puntos de contagio pues sin duda van a ser todos aquellos que impliquen gran aglomeramiento de personas, por ejemplo el transporte público, ya sea las combis, los buses, el tren eléctrico, metropolitano, ni qué decir de los colectivos donde están tan apiñadas las personas. Definitivamente los mercados también por su alto nivel de rotación y de tránsito de personas. Los hospitales sin duda también, debido a que, como sabemos, están abarrotados. Y no solo eso, sino que las personas que acuden, pues acuden porque tienen alguna sintomatología. Entonces la carga del virus en el ambiente va a ser alta. Por eso es la recomendación de no ir a los hospitales, salvo que uno tenga síntomas severos, ¿no? O de complicación. Ya sea pues fiebre muy alta, 39-40, dificultad respiratoria, sensación de ahogo, ese tipo de síntomas. Las colas en los bancos, centros comerciales o cualquier otro lugar, digamos, que implique aglomeración de gente, sin duda van a ser también un punto de contagio importante si es que no se toman las medidas de prevención. En cuanto a las medidas de prevención que vemos ahí, pues ya las hemos escuchado infinidad de veces, pero es importante repetirlas porque pese a que las escuchamos constantemente, se ve muchísima gente que no las acata. El distanciamiento social es importantísimo. Básicamente hace referencia a guardar una distancia no menor a 2 metros, ya sea que estemos dentro de una oficina, en un área común, en un centro comercial, en un banco o en el centro de trabajo, ¿no? Básicamente lo que hace es pues mantener una distancia para disminuir, no quitar, pero sí disminuir la posibilidad de estar en contacto con partículas de saliva suspendidas en el aire. El correcto lavado de manos es importantísimo, también lo hemos escuchado varias veces. Como mínimo debe durar 20 segundos, tiene que haber abundante agua y jabón, hacer fricción sobre toda la superficie de la mano, incluso la zona interdigital, o sea, entre los dedos, los pliegues, para asegurarnos que el jabón
tenga contacto con toda la superficie de la mano para eliminar el virus. Ya saben, 20 segundos como mínimo. El uso correcto de la mascarilla. Creo que todos hemos visto en varias ocasiones personas que están usando su mascarilla, pero que solamente tienen cubierta la boca y destapada la nariz. En ese caso, la finalidad principal de la mascarilla pues se pierde totalmente, porque al tener descubierta la nariz, pues inhalamos y por ahí van a ingresar los virus. Otra cosa importante es tenerlas en buen estado de conservación, no arrugadas, no meterlas al bolsillo, porque se altera su estructura y no van a ejercer un sellado correcto a nivel de la cara, y por ahí se van a poder filtrar también partículas del virus. En cuanto a los tratamientos, aquí menciono una variedad de fármacos, entre los cuales tenemos la ivermectina, que lo habrán escuchado, se ha hecho bastante popular este medicamento que ya se usa desde muchísimo tiempo para casos de parasitosis, amplio uso también en veterinaria, no solo en veterinaria, ojo, pero se conoce que tiene actividad frente a diversos tipos de virus. No hay estudios clínicos científicos que demuestren su efectividad contra el coronavirus, pero dada la emergencia se viene utilizando aparentemente con resultados positivos, pero como les decía, aún no se sabe a ciencia cierta cuál es su grado de efectividad y su mecanismo de acción en el caso específico del coronavirus, ¿ya? La prescripción estrictamente médica, o sea, no comprarlo y tomarlo por su cuenta, ¿no? El paracetamol, ya mucho más conocido por todos, que es básicamente para tratar el tema de malestar general, fiebre y dolor de cabeza. Acá menciono también algunos antibióticos como acitromicina, amoxicilina y ácido clavulánico. Hay muchos otros más que se pueden utilizar, pero estos, digamos, son los que se están recetando con mayor frecuencia. Ojo, estos antibióticos no matan el virus. Es imposible que un antibiótico de estos mate el virus. Esos antibióticos sirven porque cuando uno presenta una complicación del virus, es decir, una neumonía del virus, a veces hay gérmenes que se les llama oportunistas, que son bacterias, que se meten adicionalmente al virus y pueden complicar más la neumonía. Entonces, para evitar esa complicación es que se usa estos antibióticos. Luego menciono ahí prednisolona, prednisona, hidrocortisona, son algunos corticoides, nuevamente existen muchos más. Básicamente son para desinflamar la vía respiratoria, que ya hemos visto que hay un componente inflamatorio muy importante. El uso tiene que ser también individualizado, prescripción médica, al igual que los antibióticos. En el caso de los corticoides pueden tener algunos efectos secundarios y deben utilizarse con precaución en pacientes con ciertas comorbilidades. La dosis también debe ajustarse al peso, entonces no debemos tomarlo por nuestra cuenta como automedicación, siempre con prescripción médica. La hidroxicloroquina es otro medicamento que se utilizaba para otro tipo de enfermedad, pero que en cierta forma se ha visto que podría tener un efecto benéfico en el caso del coronavirus, pero lo mismo que la ivermectina, no existen todavía estudios concluyentes. Es por eso que a un inicio se recomendaba, luego se dejó de recomendar en algunos países y posteriormente parece que está tomando nuevamente importancia, ¿no? Por eso les digo que todavía falta que se hagan estudios serios, científicos, ¿no? El salbutamol, conocido también como Ventolin, es un inhalador para dilatar los bronquios que se utiliza si es que hay algún tipo de complicaciones, sobre todo en asmáticos. La warfarina o la enoxaparina son anticoagulantes, hacen que la sangre esté más diluida, por decirlo de alguna forma, para evitar la formación de trombosis. El dextrometorfano es un jarabe para la tos, bueno, existen muchos otros, ¿no? Pero bueno, la idea básicamente era simplemente mencionarlos para que, digamos, estén familiarizados con sus nombres, pero recordarles y hacerles hincapié en que esto debe ser prescrito exclusivamente por un médico de acuerdo a los síntomas, al cuadro clínico
y a las condiciones propias de cada paciente. Bueno, eso sería todo. Espero que puedan haber aprovechado la charla.